espero que estéis bien. Vamos a repasar las diferentes unidades morfoestructurales de la península ibérica y con ello pues vamos a iniciar la segunda parte del tema, ya aproximándonos al primer examen. ¿Cómo suelen preguntar o cómo, sobre todo refiriéndonos a la PAU, esta pregunta cómo la suelen plantear? Bueno, básicamente hay dos opciones. Dos opciones que siempre tienen dos partes. Podría ser que nos preguntaran, que nos pusieran un perfil topográfico, es decir, una línea que atravesara diferentes relieves y deberíamos identificar, además de identificar, pues tendríamos que señalar las características de determinados relieves, de los relieves que nos digan, o bien podría aparecer un mapa físico con determinados relieves numerados y tendríamos que identificarlos y luego señalar las características de algunos de ellos. Hoy vamos a ver la meseta, ¿de acuerdo? La meseta es esa gran unidad central que es la gran protagonista a nivel morfoestructural de la península ibérica, ya que en torno a ella se sitúan los llamados rebordes montañosos de la meseta, y luego, aparte de esto, pues tendríamos las dos depresiones más importantes, la depresión del Ebro y la depresión del Guadalquivir, y las cordilleras exteriores, es decir, Pirineos, Montes Vascos, la cordillera costero-catalana y los sistemas béticos. Pero como digo, hoy vamos a repasar en primer lugar la meseta. Vamos a ver sus características y a la hora de plantearnos cómo estudiar esta parte del tema, debemos tener en cuenta que siempre básicamente debemos responder a lo mismo, es decir, sea cual sea la unidad morfoestructural que nos pregunten o que nos pidan analizar, lo que tenemos que hacer es señalar cuál es su origen, es decir, cuál es su formación, cuáles son sus materiales, qué características peculiares tiene, si está dividida en secciones o áreas, y el nombre de alguna sierra o de algún pico que sea importante. Básicamente es hacer lo mismo en todas, entonces por eso yo siempre os recomendaré crear un cuadro sinóptico que nos sirva para en un único folio tener toda esta información recopilada. Pero bueno, vamos a analizar hoy la meseta, ¿de acuerdo? La meseta, que es su origen, tiene mucho que ver con el macizo ibérico. Recordad que en la era primaria surge el llamado macizo ibérico o espérico, ¿de acuerdo? Este macizo durante la era secundaria pues fue arrasado completamente por la erosión, quedando solo el zócalo como única parte visible en superficie, ¿de acuerdo? El zócalo está compuesto por materiales duros, materiales antiguos, es decir, surgió en la era primaria, por lo tanto son materiales antiguos, materiales duros, rocas ígneas, como el granito, como la pizarra o el gneiss, ¿de acuerdo? Esa es una de las partes que configura la meseta, que es el llamado zócalo paleozoico. Pero luego hay dos más. Tenemos las llamadas sierras interiores, que serían el sistema central y los montes de Toledo, cuyo origen es un rejuvenecimiento del zócalo. Y luego tenemos las dos cuencas sedimentarias, la cuenca de la submeseta norte y la cuenca de la submeseta sur. Entonces, lo que tenemos que hacer, si nuestro perfil topográfico, nuestra línea pasa por la meseta o nos piden analizar alguna de las partes de la meseta o la meseta en su conjunto, pues debemos comentar las secciones y sus diferentes características. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Estas son las tres partes que configuran la meseta: el zócalo, las sierras interiores y las cuencas sedimentarias. Y cada una de ellas tiene sus peculiaridades. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es repasarlas. Vamos con la primera de ellas, que es el zócalo paleozoico, cuyo origen está en la era, fundamentalmente en la era secundaria, cuando procesos erosivos provocan que esos materiales primarios que habían emergido en la era primaria, ¿de acuerdo? Esos materiales quedan al descubierto y son materiales obviamente duros. Es decir, el zócalo
queda descubierto durante la era secundaria, cuando se producen procesos erosivos que arrasan el macizo esférico. ¿Cuáles son los relieves característicos de esta zona, del llamado zócalo paleozoico? Pues son las llamadas penillanuras. Concretamente, vamos a encontrar dos importantes en la meseta, que son la penillanura zamorano-salmantina y la penillanura extremeña. Una posible definición de penillanura sería, por ejemplo, decir que se trata de una forma de relieve que, como podéis ver en el mapa, suelen ocupar grandes extensiones y que, obviamente, por efecto de la erosión, presentan una superficie pues suavemente ondulada, sin apenas diferencia de altura entre lo que son los valles y lo que no son los valles. Y las penillanuras pues están formadas por materiales antiguos, materiales muy erosionados, y esa erosión es la que provoca pues esa ondulación suave de las mismas, ¿de acuerdo? Pues esta forma de relieve, las penillanuras, son muy características del zócalo paleozoico, pero hay otras, como los montes Isla, que serían bastante parecidos a los cerros Testigo. Las gargantas, cuando los ríos excavan el zócalo, pues van erosionándolo y formando estas gargantas que ya vimos en anteriores vídeos. Y esta sería la estructura característica, un relieve obviamente horizontal, un relieve tabular, característica de la zona del zócalo paleozoico, con montes Isla, con Otero, que serían las mesas, ¿vale? Es otra forma de denominarlas, los páramos, las campiñas, el sistema central y los montes de Toledo. El origen es una fractura del zócalo, es decir, durante la era terciaria, concretamente durante la orogénesis alpina. Recordad que es el periodo de mayor actividad tectónica, pues el zócalo, que es de material duro, se modifica a partir de fenómenos de fractura y emergen al exterior diferentes sierras. Estas sierras que emergen al exterior, su material será de nuevo primario, es decir, rocadura, granitos, pizarras, gneiss, etc. Se produce un proceso de erosión previo al levantamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que se produzca la orogénesis, es decir, en el interior de la litosfera, estos materiales están sufriendo procesos de contacto, es decir, procesos de carácter erosivo. Esto provoca que las alturas no sean muy excesivas, es decir, que sean cumbres bastante suaves, relieves bastante poco abruptos. ¿Qué ocurre? Que estos procesos erosivos que se producen en el interior y la fuerza con la que la energía, mejor dicho, la fuerza con la que la energía se libera es diferente en uno y otro caso. En el sistema central, el relieve alcanza más alturas precisamente porque la energía liberada son mayores que en el caso de los montes de Toledo, y la liberación de energía es mucho menor. Y por tanto, en los montes de Toledo, pues las sierras son de menor altura. Esto en cuanto a las sierras interiores. Tampoco necesito que sepáis mucho más, y nos quedaría hacer referencia a la última parte de la meseta, que son las llamadas cuencas sedimentarias, la cuenca de la submeseta norte y la cuenca de la submeseta sur. Estas cuencas sedimentarias son al mismo tiempo cuencas hidrográficas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ven afectadas por el paso de grandes ríos. En el caso de la cuenca de la submeseta norte hablaríamos de la cuenca del río Duero, y en el caso de la cuenca de la submeseta sur hablaríamos de las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana, ¿de acuerdo? Y claro, ¿qué nos falta? Pues entender qué son las cuencas sedimentarias. Vamos a ello. A ver, durante la era terciaria se producen procesos de dinamismo tectónico que se llaman, es decir, mucho levantamiento y hundimiento de bloques. Ese levantamiento y hundimiento de bloques provoca contacto entre ellos. Ese contacto entre ellos son las fallas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que cuando un bloque se levanta, normalmente otro se hunde. En los bloques que se hundieron, hablo de esta zona,
hablo de estas zonas que están en color azul, en esas zonas, en las zonas que se hundieron se formaron lagos interiores, es decir, el agua de mar penetró en estas zonas hundidas. Estas zonas hundidas al final acabaron cerrándose, es decir, el agua dejó de penetrar en ellos, pero continuaba habiendo agua en ellos, formándose lagos. ¿De acuerdo? Estos lagos se sedimentaron con materiales marinos y con sedimentos de la actividad tectónica del terciario. ¿Vale? Y ese es el origen un poco de estas cuencas sedimentarias. En ellas vamos a encontrar pues, diferentes tipos de materiales más blandos en las capas inferiores, porque corresponde al momento en el que se está sedimentando con materiales de tipo marino, y luego en las capas superiores pues ya roca caliza, que corresponde a los materiales que se sedimentaron durante la orogénesis alpina. ¿Y cuáles son los relieves característicos de estas cuencas sedimentarias? Pues los típicos de la estructura tabular, del relieve tabular: páramos, campiñas, mesas, cuestas, cerros testigo.